el Evangelio de Marcos capítulo 10 y vamos a leer Marcos capítulo 10, un solo verso, el verso 17 vamos a estar leyendo. Marcos capítulo 10, versículo 17 y el tema que tenemos propuesto se titula La pregunta candente. La pregunta candente. Dice así Marcos 10, 17. Al salir él, es decir Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, pregunta candente, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? En este texto, mis hermanos, este versículo del Evangelio de Marcos que acabamos de leer, nosotros encontramos a un hombre saliéndole al paso a Cristo. Luego de derribarse a sus pies, este hombre exteriorizó la pregunta que hervía en su mente. Maestro bueno, dice él, ¿qué haré para poseer la vida eterna? ¿Qué haré para poseer la vida eterna? ¿Por qué le llamamos candente a esta pregunta? ¿Por qué razón decimos que se trata de una pregunta candente? Bueno, esta pregunta es candente puesto que es más importante que muchas otras preguntas básicas que comúnmente los hombres se hacen, tales como ¿qué comeré? O ¿cómo vestiré? O ¿dónde viviré? Hombres, mujeres y niños de todas las épocas se han preguntado ¿qué haré para poseer la vida eterna? Poetas, oradores, científicos, escépticos, obreros, hombres comunes y analfabetos han inquirido de forma tenaz a través de los siglos, mis hermanos, tanto antes como después de este joven rico. Yo creo que indudablemente esta pregunta revela el vacío enorme en el corazón sin Cristo, pero también este tipo de pregunta revela no solamente ese vacío enorme en el corazón sin Dios, sino también el fracaso de la religión en darle una respuesta a esta incógnita del hombre. La respuesta a esta pregunta y la respuesta del hombre hacia ella determinará el futuro feliz o desgraciado de su alma. Cabe destacar que esta misma pregunta fue hecha por otras personas a través de la historia bíblica. Por ejemplo, en Job capítulo 9, versículo 2, Job preguntó: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Hechos 16:30. Recuerden el carcelero de Filipo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En Marcos 19:25, los discípulos le preguntaron a Cristo: ¿quién pues podrá ser salvo? En Lucas 13:23, cierta persona le preguntó también a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y los judíos en el día de Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2, versículo 37, le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles varones: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Son pocos los que se salvan? ¿Qué haré para poseer la vida eterna? O sea, preguntas similares, pero a la postre la pregunta candente. Y lo que quisiera hacer con ustedes, mis amados hermanos, es que nos fijemos bien, primero, en la persona que le hace esta pregunta vital a Cristo. ¿Qué haré para poseer la vida eterna? 3 de los 4 evangelios recogen este incidente. Mateo le llama joven, Lucas le llama príncipe y Marcos simplemente dice uno. Y vino uno corriendo. Ahora, lo primero que nosotros vemos es que se trataba de una persona joven. Noten, era una persona joven que hace la pregunta a Cristo. Hay muchos que creen que la religión es para los viejos únicamente. Sin embargo, este incidente me demuestra que los jóvenes también sufren sus inquietudes espirituales. ¿Por qué se nos dice en Eclesiastés capítulo 12 y el versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento? Afortunadamente, muchos comienzan su búsqueda de la vida eterna a su temprana edad. De hecho, quien les habla, mis hermanos,
conoció al Señor a los 16 años de edad. Y créanme que a lo largo de mi ministerio yo he podido ver a jóvenes de toda clase rendirse de corazón a Cristo, y esa inquietud que tenía ese joven ha sido satisfecha para siempre. Así que primero era joven la persona que le hace la pregunta a Jesús, lo que demuestra que los jóvenes también tienen sus vacíos existenciales. Ahora, no solo era joven la persona que vino a Jesús con la pregunta candente, ¿qué haré para heredar la vida eterna?, sino que también se trataba de un príncipe. Noten, se trataba de un príncipe. El Nuevo Testamento designa como príncipe a la persona de alta posición y de influencia entre los judíos. Eso era un príncipe. Sin embargo, mis hermanos, mis amigos, ni la posición, ni la influencia, ni la autoridad habían llenado el vacío de su alma. Dice en el Evangelio de Marcos capítulo 8, versículo 36, porque ¿de qué aprovechará al hombre si ganare el mundo entero y al final perdiere su alma? ¿Cuántos hay hoy día que se dan a la tarea tenaz de adquirir posesiones, de tener influencia, de ejercer autoridad? ¿Saben qué? La mayoría de ellos nunca consiguen ni lo uno ni lo otro, y si así fuese, ¿qué aprovechará al hombre si ganara el mundo entero y al final perdiere su alma? Así que este hombre, aunque era príncipe, aunque tenía influencia, eso no le bastó. Tercero, era rico. No solamente era joven, no solamente era un príncipe, sino que también era rico. El texto me enseña que además de ser príncipe, el joven de nuestra historia era rico. De hecho, los 3 evangelios, tanto Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos, destacan que era una persona rica, que tenía muchas posesiones. Sin embargo, mis hermanos y mis amigos, el dinero y las posesiones tampoco habían traído satisfacción a su alma. Hay mucha gente que se sienta y piensa, wow, si yo tuviera 500,000 ahora mismo, me daría por satisfecho. El problema es que consiguen los 500,000 y luego dicen, ay, si tuviera 1,000,000. Y luego que consiguen el 1,000,000, dicen, ay, si tuviera 2. Y así sucesivamente. Y mientras más tienen, más se le abre el apetito por más. Y si no es así, mis hermanos, preguntemos a los millonarios, a los multimillonarios hombres del mundo. Y es que cuanto más se tiene, más se quiere. Hay deseos corruptos que nunca se sacian. Oye lo que dice el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Miren, si a uno de nosotros nos regalaran el banco central del país con todo su dinero y todo su volumen de negocios, pregunta, ¿estaríamos satisfechos? ¿Por cuánto tiempo? Yo creo que después de recibir ese banco, desearíamos y codiciaríamos el banco agrícola, hipotecario y hasta los bancos del parque si nos lo dieran. No, hermanos y amigos, el dinero no satisface. Solo trae más ambición, nuevos dolores de cabeza, más úlceras, más impuestos, más ansiedad y agonías sin fin. Escucha lo que dice Eclesiastés 5:11. Cuando aumentan los bienes, mayores son los que los consumen. Un famoso millonario de Norteamérica, quejándose, dijo, soy el diablo más miserable que jamás haya existido. Uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que un hombre que lo tenía todo, entre comillas, terrenalmente hablando, pueda llegar a la pasmosa conclusión de confesarse a sí mismo como el diablo más miserable que jamás haya existido? ¿Qué usted prefiere, ser un rico pobre o un pobre pero rico? Ahí vemos el ejemplo de los Rockefeller, lo que pasó con ellos. ¿Cuántos de ellos el famoso Rockefeller confesó que tristemente las riquezas no dan la felicidad? Doris Dukes heredó más de 53 millones de su padre, fundador de la American Tobacco Company. Desde los 13 años, esta mujer se hizo millonaria. Su fortuna se estimaría hoy en unos 800 millones de dólares. Sin embargo, revisando la historia de esta mujer, me encontré que Doris Dukes no encontró satisfacción en su dinero,
ni tampoco en sus muchos matrimonios, porque se casó varias veces. De hecho, un articulista describe a Doris Dukes en esta forma: su nombre es famoso, su riqueza astronómica, sus matrimonios numerosos, pero su infelicidad abundante, decía este articulista. Es una pobre muchacha rica que ha aprendido que el dinero no impide ser miserable. Termina la cita. ¿Cuántos de ustedes llegaron a escuchar acerca de la famosa estrella de cine de Hollywood, Marilyn Monroe? Se dice que antes de morir confesó lo siguiente: 2 millones a la semana no compran la felicidad, y se suicidó. Y en vida, estando en vida, Marilyn Monroe dijo esta frase: en Hollywood te dan $1,000 por un beso y 50 centavos por tu alma. Eso dijo esta mujer. En Hollywood te dan $1,000 por un beso, pero 50 centavos por tu alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Ahí nadie va a llegar, ni ha llegado. Pero suponiendo que lo gane completo, si al final perdiere su alma, ¿qué recompensa dará el hombre aquel día por su alma? Mi amigo, pretender hallar la felicidad en esta tierra acumulando riquezas es una insensatez. Así que el joven de nuestra historia lo tenía todo terrenalmente hablando, pero le faltaba lo más importante: la vida eterna. ¿Qué haré, Señor, para poseer, para heredar la vida eterna? ¿Qué aprendemos de este joven? Bueno, de la historia del joven rico aprendemos, primero, cuán perjudicial es al alma un pecado dominante. Cuán perjudicial es al alma un pecado dominante. Hermanos, amigos, nuestros tesoros se adueñan por completo de nuestra personalidad. ¿Había algo que él amaba más que la vida eterna? Sus posesiones. El amor al dinero y a sus posesiones era un pecado dominante. De hecho, era su pecado dominante. Sus posesiones más bien lo poseían a él. Por eso dice Jesús: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Las riquezas inclinan al que las posee al orgullo y a la obstinación. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el dios Mamón, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mis hermanos, no es pecado ser rico, no lo es. Ahora sí es pecado querer serlo. El texto dice: los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. Y en ese mismo capítulo, Pablo le dice a Timoteo en el versículo 17: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Santiago, en un ataque contra los ricos opresores, en el capítulo 5, versículo 1 y 2, dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las riquezas que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Y dice: vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, dice Santiago. Por eso fue que el Señor nos dijo, hermanos, que nosotros no debemos hacer tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque las riquezas son perecederas e inciertas. Hoy la tenemos y mañana no. En segundo lugar, aprendemos de este relato del joven rico y la pregunta candente, que no importa cuán moralista o religiosa sea una persona, si le falta una cosa, la vida eterna, le falta lo más importante. No importa cuán moralista, no importa cuán religiosa sea una persona, si le falta una cosa, la vida eterna, le falta lo más importante. Cristo le dice a este joven: una cosa te falta. Ok, tú me dices que has guardado los mandamientos supuestamente, pero una cosa te falta, le dice Cristo a este hombre.
y por eso que te falta, te puedes perder para siempre. ¿Es posible casi salvarse y perderse? Miren, mis hermanos, es mejor decir casi me pierdo que decir casi me salvo. Usted puede ser casi salvo, pero perdido como quiera, porque estar cerca de un lugar seguro no es estar seguro. Estar cerca de la puerta no es estar dentro. Es posible estar cerca de la salvación y no ser salvo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, le dice este muchacho a Cristo, pero una cosa te falta. Y tercero y último, aprendemos de este relato, mis hermanos, que es posible llegar a la presencia de Cristo, entender incluso el plan de salvación, escuchar la invitación de Cristo y salir sin ser feliz. Este relato nos enseña que es posible llegar a la presencia de Cristo, entender incluso el plan de salvación, escuchar la invitación de Dios, pero salir sin ser feliz. Este joven menospreció el privilegio y quizás la última oportunidad de su vida. Dice la Escritura que cuando Cristo le presentó el reto, este muchacho se fue triste porque tenía muchas posesiones y Cristo, mirándolo, le amó. No es posible rechazar el mensaje del Evangelio e irse feliz. No es posible. Concluyo con esto. La felicidad verdadera, la tranquilidad de la mente y el corazón son el patrimonio de aquellos que encuentran a Dios en la persona de su Hijo Jesucristo.